Ahora que estamos solos, vamos a hablar de las brujas de Bayona. Bien, vamos a ubicarnos entonces en Bayona, que es una comuna al suroeste de Francia. Es una zona vasca, digamos, pero del lado francés. Este lugar, además de ser muy lindo, es famoso por un invento. A lo largo de los conflictos sucesivos que agitaron en el siglo XVII, los agricultores de Bayona se encontraron ahí en una guerra cortos de pólvora y de proyectiles. Entonces metieron los cuchillos de caza en los cañones de las escopetas e hicieron unas lanzas improvisadas, que se llamarían a partir de entonces bayonetas. ¡Qué bien! En cambio, no proviene de ahí la bayonesa. El historiador Michelet cuenta una historia que tuvo lugar a principios del siglo XVII en aquella región, más precisamente en un pueblito muy pequeño llamado Laborde. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del País Vasco. Los vascos franceses no tenían más obligación, vaya, qué obligación, con el rey de Francia que la de servirlo en sus ejércitos. Al primer toque de tambor, debían armar 2000 hombres y enviarlos a París. El clero en aquel lugar no y perseguía poco a los brujos, ya que el propio clero era un poco brujo. Los frailes no eran muy disciplinados, participaban en los bailongos, llevaban espada y tenían sacristanas, que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, navegantes, se lanzaban en masa a las colonias de Enrique IV, mayormente al imperio del Canadá, dejando a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellas tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que no eran lugares sombríos. Por el contrario, muchas veces se hacían fiestas en aquellos cementerios. Y en esas fiestas, por ahí cada tanto se mandaban un aquelarre. Pero el aquelarre era medio de grupo, ¿no? En realidad, Michelet dice que casi todas las mujeres de la Vascuña francesa eran brujas, pero era débil, no demasiado entusiasta. Y los aquelarres eran bailongos en la que todos, incluso los nobles, se divertían. Se pedían hechizos allí, se vendían filtros amorosos, como si fuera un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región te podían meter un poco de terror, porque algunos creían que cuando se enfermaban creían que eran las brujas, y se creían castigados porque le agarraban ataque de algo. Unos se creían poseídos y empezaban a ladrar como perros. Pero la gente no les hacía mucho caso, los echaban nomás. Camine. Bueno, hubo un magistrado, asesor criminal de Bayona, que permitió que en su castillo se celebrara una de esos fiestones aquelarre. Era el señor de Sempé. Dice la crónica que el tipo bebió tanto que se imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Y entonces se fue a Burdeos, llegó al Parlamento y delató a toda la compañía y obtuvo del rey Enrique IV que mandara a 2 miembros del Parlamento, llamados el señor d'Espagné y Pierre de Lancret, y fueron comisionados para ir a investigar y a juzgar a los brujos jolgorios. Este señor Pierre de Lancret era un jurista, alto funcionario francés, miembro del Consejo de Estado, como hemos dicho. Bien, cuando llegaron ahí con el otro, el de España, fueron a visitar el lugar y sucedieron cosas terribles. En general era medio peligroso hacer una investigación en medio de una población que disfrutaba de sus ritos, de su costumbre.
Otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con esas costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Cuando los jueces, Espagné y Delancre, llegaron, muchos se escaparon a la montaña y otros se quedaron y dijeron que ahí no iban a quemar a nadie, que eran los jueces los que iban a ser quemados. Medio los amenazaron. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron muy, se dormían y nadie dio ningún testimonio en contra. Todas las mujeres y todos los hombres de la región eran leales entre sí y no iban a permitir que dos funcionarios venidos de París destruyeran su equilibrio y sus costumbres. Pero eso duró poco. Una sola traición vino a poner en peligro a todos. Una muchacha de 17 años llamada Margarita y conocida como la Murguí, y denunció a las compañeras. Habló de encuentros orgiásticos y de reuniones lascivas con Satanás. Dice el historiador que la Murguí dio detalles impúdicos, a veces ciertos, pero la mayoría de las veces inventados. Explica Michelet, que es un gran historiador francés, que los jueces le creyeron a la Murguí por dos motivos. Primero, porque les convenía encontrar culpables, y segundo, porque la era hermosa. ¿Cómo no creer? Delancre y D'Espagné confiaron a esta muchacha el cargo de buscar en el cuerpo de los hombres y de las mujeres la marca de Satán. ¿Qué es la marca de Satán? Es un lugar que elige el diablo, te pone una marquita y en esa marca no te duele. Por más que te claven una aguja al rojo vivo, y entonces uno está seguro, esto es científico, ¿no? Uno está seguro de que es la marca de Satán. Bueno, por ahí cuando la Murguí encontraba alguna supuesta marca, le alcahueteaba a los magistrados y encerraban a los acusados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por destrozarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras, confesiones, se señalaban jefes, frailes alegres, sitios de reunión, se hacía hablar a los niños que hablaban de otras madres. Delancre aseguraba que un testigo de 8 años ya era suficiente y respetable. Se explica que lo que creyó averiguar Delancre lo obtuvo de declaraciones de niños, de viejos y de adultos sometidos a tortura. Además, el Delancre no entendía el idioma vasco, como nadie, en realidad nadie lo entiende. Y a veces transcribía y todo lo que decían le parecía que eran acusaciones. Así que bueno, Delancre y Espagné llegaron a la conclusión de que en aquel pueblo de Laborde había más de 3.000 personas que llevaban la marca de la brujería. Los cruces acusatorios fueron tantos, aquí el punto central, que debía quemarse los habitantes del pueblo. Y esto ocurrió en agosto de 1609. Los magistrados elevaron su informe al rey y al papa Paulo V. El rey era Enrique IV. Y incluía una pregunta el informe, que es cómo quemar a todo un pueblo. Y se hizo una reunión con el rey, varios doctores de España, no veo por qué no de Francia, y el papa. Y se decidió dar marcha atrás, pero no mucho. Se respondió a los magistrados que no se quemaría más que a los obstinados. Aquellos que persistían en negar, y los que confesaran serían puestos en libertad. Bueno, al final quedaron 900 obstinados. Bueno, después de aquella masacre, y los mataron. El Delancre escribió un libro después. Michelet, horrorizado, dice: se siente en su lectura la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber. Repito esta frase porque es aplicable a muchos momentos de la historia. La dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Cierra esta historia Michelet
diciendo que este asunto, y muchos de este orden, no fue hijo de crisis religiosa ni de disputa ideológica, de la pronunciada estupidez de algunos poderosos. Solo, digamos, para terminar, que poco después de cumplidas todas las sentencias a muerte, muchos marinos de Bayona, que como dijimos eran muy aventureros, regresaron. Eran los esposos y padres de centenares de muchachitos, muchachitas, mujeres y sacerdotes ajusticiados. Y dice la crónica, el regreso de las tripulaciones de marineros de su campaña en Terranova resultó hizo temer a las autoridades por una posible rebelión, por lo cual se vieron obligados a retirar del pueblo a Delancre de sus funciones y hacerlo regresar a esconderse en París. Hoy, por suerte, ya no hay casa de brujas. Pero por las dudas, conviene hacerse amigo del comisario, por si a uno le encuentran la marca del diablo. En ese caso, basta con acercarse al funcionario amigo y decirle, por favor, salve.